Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, del extinto Tribunal Supremo Electoral, aquel TSE que todos recordamos antes de la Constitución de Montecristi de 2008. Vamos a conversar acerca del clima político electoral. Don Carlos, ¿cómo ve usted estas elecciones? ¿Cómo ve usted la proliferación de candidatos de movimientos pequeños, movimientos locales? ¿Y qué incidencia cree que pueda tener la pregunta respecto de la consulta popular para los movimientos, creo que es la 4, pregunta 4, para los movimientos políticos? Un saludo, don Carlos. Muy buenos días. Para mí es un gusto compartir con ustedes en Radio Centro y con la ciudadanía. Bueno, realmente este es un proceso bastante complejo, difícil para el ciudadano común, sí, para los ciudadanos que estamos medio inteligenciados y que tenemos una experticia de muchos años en este tema, en mi caso 35 años, el poder entender o comprender el tema de las candidaturas. Por ejemplo, el ciudadano va a tener en las áreas urbanas 7 papeletas y en las áreas rurales 8 papeletas. Mucha gente desconoce los candidatos a concejales, candidatos a miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No ha estado bien enterado tampoco, bueno, se ha sido bien difundido el tema del referéndum, pero de todas maneras, ahí no hay una formación, capacitación para ver cómo tiene que votar, para no anular el voto, cuál es voto válido, cuál es voto blanco. Y cuando uno, por ejemplo, conversa con la gente de común, que esté en su labor diaria, con la gente que esté en la base, realmente tiene un desconocimiento total, porque la desinformación que ha existido en este proceso ha sido una desinformación muy alta. Y a eso hay que agregarle, obviamente, que un desborde sin control de las campañas en redes sociales y en plataformas digitales, lo cual también genera una confusión para el ciudadano que no está interesado en la política, que está cansado, que está hastiado de la política. Entonces, ahí viene la empatía un poco con la pregunta que usted me hace respecto al número de movimientos. Es una barbaridad el hecho de que existan 280 organizaciones políticas en un país tan pequeño, con las manipulaciones, los manoseos en la formación de las organizaciones políticas, la compra de firmas, organizaciones de papel, después la venta de candidaturas, porque no hay democracia, verdadera democracia interna en las organizaciones políticas, no existe. Es que hoy en día, perdón que lo interrumpa, hoy en día los movimientos locales no necesitan afiliados, ese es el tema. De los 280 que usted menciona, 272 son movimientos locales que no necesitan tener afiliados permanentes. Entonces, eso es lo que se pretende un poco corregir con esta pregunta. Exactamente, o sea, ahí lo que se exige es tener un respaldo de firmas de ciudadanos que sea el 1.5% del padrón de la jurisdicción. Vamos al caso de Guayas, el 1.5 de 2 millones es 30.000 firmas, y de las 30.000 firmas, solo el 10%, tienen que ser, el 20% tienen que ser adherentes, ¿no es cierto?, permanentes. Es 10%. Decir, estamos hablando de 3.000 gentes. 3.000 gentes que no van a representar justamente no hay esa conexión entre la organización política, la ciudadanía y el poder. Entonces, con la pregunta lo que pretende es corregir aquello y que todos sean afiliados. Ahora, eso va a ser difícil conseguir una afiliación, y por el efecto va a ser que se va a reducir el número de movimientos. Eso es evidente. Pero también lo que va a terminar pasando es que se eliminan todos estos candidatos de bolsillo que a las finales tienen un respaldo de votación de menos del 1%.
Tenemos, por ejemplo, ahora para la alcaldía de Guayaquil hay muchísimos candidatos que, como usted lo puso, el ciudadano de a pie no está enterado de quiénes son y en ellos se gasta recursos públicos, ¿no? Pero quisiera pasar a otras instituciones que hoy en día los ecuatorianos al día de ya mañana vamos a vivir, y usted como expresidente del Tribunal Supremo Electoral debe conocer bastante. El primero es el silencio electoral, ¿ya? El silencio electoral que va a regir a partir de las 12 del día de hoy. Y también la ley seca, pues porque también ya en las redes sociales se dice de a partir de mañana ya no te puedes tomar ni una cerveza, ¿no? Entonces, primero, sobre el silencio electoral, ¿esto por qué existe? ¿Para qué se da? ¿Por qué inclusive la prensa no puede hablar? O sea, en teoría mañana nosotros no podemos estar hablando de esto. Bueno, pueden estar hablando de la organización del proceso, lo que no pueden estar hablando es de los candidatos, porque ya se acabó la promoción, la publicidad, la propaganda, ¿no? Pero un análisis como el que hemos hecho, por ejemplo, del referéndum, ¿se puede o no se puede? Podrían orientarse, lo que es orientación, en cuanto hay 8 preguntas, estas son las preguntas, el ciudadano tiene las 2 opciones para expresarse, el sí y el no. ¿No es cierto? Así como se dice, hay tantos candidatos a la alcaldía, tantos candidatos por el distrito norte, sur, centro y rural, ¿no es cierto? Sí se puede informar a la ciudadanía en términos generales, sin que tenga la información ningún sesgo en favor o en contra de ningún candidato. Eso se puede. El silencio electoral se refiere a que la publicidad, la promoción, debe parar. Ahora esperemos que se respete, porque en redes y uno entra a las plataformas digitales y automáticamente sale la propaganda, porque no ha habido control. No existió ningún control del Consejo Nacional Electoral, lo cual es genera unas condiciones de inequidad en la participación política electoral y debería sancionarse a todos aquellos que mañana, sábado y domingo, expongan, digamos, sus campañas en redes o en plataformas digitales. Yo lo que he visto en elecciones pasadas que no lo respetan, muy pocos, y sigue esta maquinaria operando a través de redes sociales porque no existe un control adecuado ni una autoridad fuerte que pare este tipo de abusos. Y sobre la otra institución, que es la ley seca, a la cual los ecuatorianos van a estar sometidos el día viernes, a partir de mañana. Quería hacer una pregunta de... La ley seca tiene por objeto que la gente realmente vaya sobria a votar. Efectivamente, es para que no vayan humos, perdón que lo interrumpa, pero eso como diría aquí nuestra audiencia que nos escucha, para que no vayan humos. Por un lado, y por otro lado, para que el ciudadano pueda reflexionar su voto, a pesar de que ya tendrá decidido su voto, pero en esta elección hemos tenido un altísimo porcentaje de indecisión. Entonces, todavía se mantienen esos porcentajes altos de indecisión, porque tenemos una democracia que no vincula la democracia representativa con las necesidades de los ciudadanos. Es decir, vamos a ir a votar por tener la papeleta, por la obligación, y no porque realmente tenemos que ejercer un voto para dar un mensaje absolutamente claro de qué es lo que queremos los ciudadanos. Pero eso se deriva también de la falta de legitimidad de origen de los candidatos. Los candidatos no fueron seleccionados por los ciudadanos, fueron seleccionados por las élites políticas, por los partidos, por los movimientos y por unos pocos. Entonces, cuando no hay democracia, no hay una satisfacción del ciudadano frente a los candidatos que nos están presentando las organizaciones políticas. Bien, efectivamente, pues simplemente para un poco amenizar el ambiente, había un meme ahora en redes sociales que decía: no nos permiten tomarnos unas cervezas para ir a votar,
y realmente ya durante muchísimo tiempo, muchísimas décadas, hemos votado sobrios y ya vemos cómo nos va. Probemos votar nomás Pluto. Pero bueno, así resulta, ¿no? Así resulta. Bueno, ese es el folclore de nuestras redes sociales y nuestra gente. A ver, y lo siguiente, ¿cómo va el tema en Quito? ¿Cómo va la campaña por allá? ¿Cómo se perfila el exalcalde Yunda? ¿Cree usted que puede volver a ganar? Si el porcentaje con el que va a ganar es pequeño, como creo que la elección pasada ganó con el 20%, ya que el voto se dispersó bastante entre las distintas tendencias. ¿Cómo está Quito? Cuéntenos. Bueno, realmente Quito se está debatiendo entre dos populismos, ¿no? El populismo representado por Pachacuti, Isa Yunda, que está encabezando las preferencias, y obviamente el populismo que está representado por Pavel Muñoz. Ellos tienen una fuerza, siempre han mantenido, ¿no? Lo demostraron en las elecciones pasadas, una fuerza que bordea el 20%. La participación de Yunda lo que hizo es dividir un poco esa fuerza, porque ahí hay un voto indígena que está direccionado por Pachacuti, y la competencia al parecer es entre estos dos candidatos. Difícilmente le veo que un tercer candidato vaya a salir de este escenario, porque no hubo la unidad necesaria, no hubo las alianzas, no, y el querer pedir ahorita a 3 días de la elección unidad es bien difícil, hermano. No, es imposible que eso se llegue a dar, a no ser que obviamente suceda como sucedió en la elección de hace 4 años en algunas ciudades, como Cuenca o como Ambato, que el voto joven, por ejemplo, puso a candidatos que no asomaban en las encuestas o que tenían un porcentaje intermedio, como es el caso de Palacios en Cuenca y el caso de Altamirano en Ambato. Puede ser que la juventud entre 16 y 40 años sí ha penetrado una campaña de redes sociales, de plataformas digitales, en Instagram, en Facebook, en todas estas nuevos medios masivos de interacción, puede hacer que exista un voto ahí que sorprenda a todos, ¿no? Pero hasta aquí da a pensar que la disputa es entre Yunda y Pavel Muñoz. Ya, y prefectura, ¿cómo está? De lo que leo yo, porque yo no soy residente en Pichincha, de lo que leo está también, la disputa está entre Pavón, que es Paola Pavón y Eduardo del Pozo, entiendo que es el candidato de Creo del gobierno. Aquí hay una triple posición, ¿no es cierto? Porque la ventaja que hay en la prefectura es que no hay esta dispersión de candidatos conocidos como hay en la alcaldía. Entonces, ahí está Paola Pavón, Curuchumbi, que es el candidato de Pachacuti, indígena, que además tiene el arrastre de Yunda, porque claro, el candidato alcalde arrastra al candidato a prefecto, es decir, le va empujando, y es por eso que Curuchumbi, que fue alcalde de Cayambe, tiene una alta aceptación de parte de ese electorado. Por otro lado está Paola Pavón del correísmo, que está ejerciendo su prefectura a la reelección. Ahí la desventaja es que tiene un alto nivel de rechazo en Quito especialmente, ¿no? En Quito y en algunos sectores de la provincia. Entonces, eso le perjudica, y ha crecido sustancialmente el candidato Eduardo del Pozo de la alianza Va por Ti. Es decir, él ha logrado aglutinar el resto de candidaturas de aceptación, porque los otros no han despertado ninguna motivación. Y ahí creo, disculpe Carlos, puede haber una sorpresa. Yo diría que ahí entre los tres están peleando la prefectura, pero obviamente siempre tendrá su incidencia los populismos
que acabé de indicar antes, ¿no? Aquí estamos entregándonos la sociedad quiteña, la clase media, no ha leído con claridad cuáles son las demandas y los sentimientos del ciudadano común, de los pobres, de la gente necesitada. Es decir, no ha empatizado adecuadamente. Entonces, claro, por eso es que se va a repetir este escenario de hace 4 años. Para la prefectura luce que Paola Pavón y Curuchumbi se están peleando por el mismo electorado y creo que le da a Eduardo del Pozo esa ventaja de estar en otra tendencia y poder aglutinar todo ese voto, ya sea ideológico de centro derecha o ya sea político en cuanto al anticorreísmo, ¿no? Así es, esa es la ventaja. Tiene una gran ventaja en el caso de Eduardo del Pozo. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, siempre bienvenido a Radio Centro. Nos despedimos y mucha suerte. Y un gusto haber tenido esta conversación con usted. Estuvimos con Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.